Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En esta oportunidad me voy a referir, aunque muy brevemente, a la última declaración hecha por el presidente de la República en Dajabón para anunciar la compra de un importante parque militar que incluye aviones, que incluye helicópteros, que incluye unidades blindadas para defender el área de la zona fronteriza. El anuncio no ha sido bien acogido por todo el ámbito opositor dominicano y se han producido muchas críticas en los medios digitales y por supuesto en las redes sociales. Yo creo que el presidente tiene que buscar una manera más explícita, más llana de comunicar algún asunto de mucho interés, porque el presidente, a pesar de que critica mucho a la oposición, la ignora, la desprecia realmente en algunas medidas en que requiere de su participación. Por ejemplo, el presidente se quejaba en esa conferencia de prensa innecesaria en Dajabón para hacer ese anuncio. A mi modo de ver, yo creo que el presidente tiene que espaciar su comparecencia pública porque le está haciendo mucho daño a su imagen como un eficiente interlocutor con el pueblo dominicano. Bueno, lo que quiero referirme es que el presidente hace un llamado a la oposición para fortalecer la política migratoria de la República Dominicana y enfrentar el problema más grave que tienen en términos reales en el ámbito internacional la República Dominicana, que es la creciente e incontrolable y masiva inmigración ilegal de haitianos hacia esta parte de la isla. Bueno, yo creo que el presidente tiene razón cuando dice que se requiere de un acuerdo entre todas las clases políticas, entre todos los partidos, porque no es una tarea sola del gobierno, en eso el presidente tiene la absoluta razón. Pero el presidente falla al no ser el líder de ese esfuerzo para unificar a la oposición, porque esa era quien corresponde, un llamamiento. Pero cuando el presidente se refiere al tema, el presidente con el cual evidentemente coincide todo el pueblo dominicano, lo hace en términos muy críticos a la oposición y eso impide y obstaculiza un acuerdo, un consenso general sobre un tema que reviste una importancia capital para el pueblo dominicano. Con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el rearme de la zona fronteriza, con la adquisición de nuevas unidades militares importantísimas, el fortalecimiento de la zona, incluso el mejoramiento de las condiciones de vida de los soldados que van a estar allí depuestos en la frontera. Yo creo que el presidente tiene razón. No se puede hablar en este caso de un gasto superfluo, porque si coincidimos en que el tema de la inmigración ilegal es el tema fundamental hoy en día en la política dominicana, porque es el único país con el cual hacemos fronteras, y que estamos invirtiendo una enorme cantidad de dinero en un muro que no será suficiente para contener esa avalancha diaria y creciente de un exilio o de una avalancha de inmigración ilegal incontenible y que va a ir en aumento en la medida en que los haitianos se hundan en una crisis social, política y económica como han estado viviendo en los últimos años. Yo creo que el país necesita dotarse de una fuerza lo suficientemente disuasiva en la zona fronteriza para contener esa avalancha en el caso hipotético de que desborde la capacidad que tenga el país para encararla. Yo creo que desde ese punto de vista no se puede criticar el asunto. Usted puede entrar en una discusión con relación a si se gastó mucho, se gastó poco, pero ahí se debe gastar lo que sea absolutamente necesario. De todas maneras, el país necesita fortalecer y mejorar el parque militar porque necesitamos unas fuerzas armadas lo suficientemente capaz para enfrentar cualquier amenaza que se cierna sobre la soberanía nacional. Y solamente de la modernización de esas Fuerzas Armadas es que depende su profesionalización y mantener alta su moral para encarar cualquier dificultad futura. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando sobre el tema cuando regresemos. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vamos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your
big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Banco BHD, el futuro que quieres. Este país tiene que discutir un pacto nacional migratorio, porque aquí hay mucha hipocresía también sobre esto. Y aquí hay gente que habla y dice sobre control migratorio y después cuando va a migración y se lleva los obreros que tienen en la diferente, entonces dicen que no. Entonces aquí tenemos que discutir un pacto migratorio real entre todos los sectores, porque hay que controlar la migración. Pero vamos a sincerizarnos todos que eso debemos lograrlo antes de finalizar este año y que todos seamos sinceros, porque no es un discurso de decir una cosa y después entonces cuando le vamos a migración va a accionar, entonces no. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Voy a insistir sobre el tema de la conferencia de prensa que diera el domingo en Dajabón el presidente de la República, en presencia de todos los representantes de los medios tradicionales y digitales más importantes de la República Dominicana. Fue una rueda de prensa que decía que se iba a anunciar algo fundamental para el presente y el futuro dominicano, como en realidad era el anuncio específico de rearme militar de la frontera. Cosa que pudo hacerse aquí en otro ambiente, ¿no? Porque el presidente es muy dado a hacer de cualquier anuncio oficial, por nimio que sea, hacer una conferencia de prensa, reunir a todos los periodistas, y el presidente tiene que darse una pausa en eso. Yo he venido observando, y lo digo no como una crítica al presidente, sino como un sano consejo, no solicitado, por supuesto. ¿Quién soy yo para darle consejo al jefe del Estado, ¿no? Al hombre que goza de una aceptación, según algunas encuestas, superior al 50% del electorado nacional. ¿Quién soy yo para darle consejo a ese gran estadista dominicano? Pero yo pienso que el presidente está abusando de un recurso, y ya ese abuso de ese recurso le está haciendo probablemente mucho daño a su figura política, la erosión de esa figura política es muy peligrosa, porque necesitamos que cualquiera sea quien nos gobierne, necesitamos que el presidente tenga la suficiente autoridad moral para hacer en un momento de crisis que su palabra sea lo suficientemente fuerte y sea lo suficientemente capaz para crear a su alrededor una sola posición nacional en caso de una crisis de emergencia, una crisis en que esté en peligro la soberanía o los valores esenciales de la nacionalidad dominicana. Por eso yo creo que el presidente descuida y no protege adecuadamente el valor de su palabra, de la palabra presidencial, y la frecuencia con que recurre a ella para anunciar cualquier cosa. Yo creo que está disminuyendo el valor de esa palabra. Y lo digo como un sano consejo. Lo de Dajabón fue importante en lo que tiene que ver con el parque militar en la frontera, porque si realmente el exilio o la inmigración ilegal haitiana es la peor amenaza, que según el gobierno y la oposición en eso coinciden, es lo que representa la peor amenaza para la República Dominicana, pues tenemos que estar preparados militar y políticamente y diplomáticamente para encararla con éxito.
De manera pues que como ya estamos invirtiendo una enorme cantidad de dinero en un muro que no será suficiente por sí mismo para contener un caso de emergencia, un caso que pudiera producirse en la medida en que crezca la crisis haitiana y los haitianos se perfilen como más incapaces cada día para encarar las dificultades y establecer un régimen de orden en ese país. Lo natural sería que creciera la inmigración ilegal hacia la República Dominicana porque no tienen dónde ir, porque es el único país con el que hacen una frontera terrestre. De manera pues que cualquier gasto que haga el gobierno dominicano dentro de un régimen de racionalidad, cualquier gasto que se haga para defender y proteger esa frontera que es donde nace la República y donde reposa la esencia de los valores nacionales, yo creo que eso merece apoyo. Por eso yo entiendo que el presidente hizo un gran anuncio, pero equivocó el estilo para hacer el anuncio. Yo creo que esa rueda de prensa le quitó mucho valor porque añadió elementos en la difusión de lo que allí se anunció que realmente no le agregaron valor al anuncio presidencial. Y el presidente lució titubeante en algunos temas, como el tema mismo de la propuesta suya de que la oposición tenía que anexarse al gobierno dominicano en lo que tiene que ver con el tema migratorio, acusándola de tener una política dual, ¿no? Que sostiene como crítica al gobierno una posición, pero cuando le toca actuar a favor de la posición que sustenta, flaquea o no da la cara. Pero yo creo que el liderazgo del presidente tiene que fortalecerse siendo el guía de cualquier acuerdo relacionado con un acuerdo migratorio que reúna todos los puntos de vista de la nación en torno a la defensa de los valores nacionales que tienen que ver con el compartir una isla con dos naciones tan diferentes como la haitiana y la dominicana. De manera pues que yo creo que no es suficiente con que el presidente critique a la oposición por tener una política dual como realmente probablemente la tenga, sino que él tiene que asumir su liderazgo haciendo el llamamiento. Él es el que tiene la obligación de convocar por esa gran unidad y no criticar a la oposición, porque eso aleja la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre ese y cualquier otro tema. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, espero verlo siempre cuando regresemos para otro programa similar desde el escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.